Buenas tardes, hermanos de Sanidad a las Naciones y a todos los que se suman a esta transmisión. Bienvenidos a nuestra reunión de los días domingos. Es muy lindo saber que estamos todos juntos como cuerpo, al menos a través de las redes, unidos en un mismo sentir, porque hemos apartado tiempo, hemos predispuesto nuestra mente, nuestro corazón para unirnos y estar en la presencia del Señor con la expectativa de ver qué es lo que Él tiene para darnos. ¿Qué nos va a decir hoy a través del mensaje de su palabra, a través de las letras de las alabanzas y, por qué no, también a través de los cariñosos saludos que siempre hacen todos los hermanos? Pero yo me pregunto y les pregunto, ¿este mismo sentir del día domingo lo trasladamos al resto de los días de la semana? ¿Cómo está nuestro día a día con el Señor? ¿Hemos logrado adquirir el hábito de tener comunión cada día? ¿Estamos dando las primicias de nuestro día al Señor? Y si es así, ¿estamos pasando tiempo de calidad con nuestro Padre Celestial? Yo hace un tiempito atrás estuve reflexionando acerca de mis devocionales personales y hoy quiero dejarles la invitación a que ustedes también lo hagan. Les cuento lo que descubrí con respecto a mí misma. Yo decía, siempre dedico el tiempo a la mañana, generalmente porque gracias a Dios puedo, con la lectura de la palabra, aunque sea un versículo, meditación sobre lo que me está queriendo decir el Señor, momento de oración con agradecimiento por todo y presentar las peticiones. Pero había algo que me estaba faltando, no porque esté ausente, sino porque era insuficiente. Y era el momento de adoración y alabanzas al Señor. Y justamente de esto me di cuenta a la medida que iba leyendo diferentes versículos de la palabra. ¿Por qué? Porque encontré y leí muchos acerca de lo que es la alabanza. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes estarán pensando en este momento, bueno, de eso yo me quedo tranquila, me quedo tranquilo porque yo escucho alabanzas todo el día. Eso está muy bien. Pero ¿saben que en ninguno de los versículos que yo pude leer de la palabra del Señor dice que tenemos que dedicarnos a escuchar alabanza? Y sí, en la mayoría, noté que hay expresiones, formas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y en especial en los Salmos. Hay muchísimos versículos que hablan de la alabanza. Y esas formas de expresión que se repiten siempre nos están indicando cómo debemos alabar y cuánto debemos alabar. Por ejemplo, en cuanto al cómo, encontré frases como: te alabaré con dichos de mi boca, esté en mi boca tu alabanza, mis labios te alaben, daré cánticos nuevos a tu nombre. Eso me hizo pensar a mí que el Señor está esperando que nosotros abramos nuestra boca y elevemos la alabanza. Es decir, que está bueno escuchar alabanzas e incluso cantar las alabanzas, pero tenemos que tener cuidado de que no sea simplemente cantarlas basadas en la memoria, porque recuerdo la letra y entonces la canto, sino que tenemos que hacernos eco del que la está cantando en el corazón, sintiéndola y también con la convicción en nuestra mente de lo que estamos diciendo al Señor. Y en cuanto al tiempo, que también encontré esas frases reiterativas, encontré expresiones tales como: te alabaré noche y día, eternamente, para siempre, en todo tiempo,
de continuo. Entonces, por eso, yo, en lo personal, me di cuenta que estaba siendo escasa en mi alabanza al Señor. Porque si bien tal vez no puedo estar en todo tiempo y en todo momento alabándolo, pero sí lo podría hacer mucho más de lo que lo hago cotidianamente. Y pensaba también cuánto nos gusta a nosotros, los hijos de Dios, sumarnos y ser parte de los grandes eventos. Por ejemplo, qué lindo sería estar en un recital cristiano, alabando al Señor en medio de la muchedumbre. O tal vez, ¿por qué no?, en una expo de Kairos, donde el fuego de la alabanza sí que se siente realmente. O sumarnos a un gran evento, por ejemplo, de campaña evangelística. Está bueno formar parte de esas cosas que hacemos para el Señor a lo grande. Pero después de haber leído los versículos, y porque lo dice en su palabra, me di cuenta que no hay evento más multitudinario que el formar parte de la alabanza del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque en la palabra dice que su pueblo lo alaba en toda la redondez de la tierra, que la naturaleza lo alaba, toda la creación alaba al Señor, y que hasta los seres celestiales lo alaban continuamente. Entonces, qué privilegio poder formar parte de esta multitud que está alabando al Señor permanentemente. Yo había encontrado muchísimos versículos preciosos, por ejemplo, en los Salmos, pero les voy a dejar uno, y está en Apocalipsis capítulo 4. Todo el capítulo 4 se refiere a la adoración celestial, y en su versículo 8 dice así: y los 4 seres vivientes no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. A este Señor sea toda la gloria y la alabanza. Vamos a tener nuestro momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque una vez más podemos estar unidos en espíritu en tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque en tu preciosa palabra encontramos todo lo que necesitamos para ir perfeccionándonos a la medida de Cristo. Te pedimos que nos ayudes a permanecer en el camino. Te pedimos que nada nos aparte de tu presencia, que nada nos aleje de ti, Señor. Que puedan decir, así como habían dicho de Pedro y de Juan, que los reconocieron, que habían estado con Jesús por su forma de hablar, que este mundo, Señor, te conozca a ti, reconozca en nosotros que somos tus hijos porque pasamos tiempo contigo, y que nuestra boca siempre sea para bendecir, para edificar, para alabarte, para llevar palabra de vida donde quiera que vayamos. Te pedimos esto humildemente, te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora sí, vamos a continuar con nuestra reunión justamente con alabanzas al Señor. Viste luz y esplendor.
cantas con acción de gracias, con alabanza, y diré: grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Levante sus manos. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Tú eres digno de gloria y majestad. ¿Alguien puede exaltar la grandeza de Dios? Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Todos juntos. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Tú eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Tú eres digno de gloria y majestad. Diga conmigo: solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria. Fuerte. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria. Digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria. Levante sus manos al cielo. Padre, te adoramos, Cristo, tú eres digno de gloria y arriba. Padre, te adoramos, tú eres digno de gloria y majestad. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria. Bendiciones, hermanos. Es un honor poder estar aquí trayendo nuevamente la palabra que el Señor puso en mi corazón para compartirles, esta vez desde su iglesia, desde su casa, de este lugar que tanto extrañamos de venir a encontrarnos, a tener también un encuentro con Él, pero sobre todo a compartir su presencia. En esta oportunidad aún lo vamos a hacer de este medio, de esta forma que tenemos. Sin embargo, quiero decirles que estoy muy contento porque creo que el Señor me dio lo que hoy ustedes necesitan recibir de su parte. En este tiempo estuve, como todos, trabajando, sobrellevando la situación pandemia, que ya no es pandemia, que sí es pandemia, que no es cuarentena, que sí es cuarentena. Y quería traer una palabra también muy actual, pero no sabía desde qué punto enfocarlo. Y estuvo sonando mucho tiempo durante la semana pasada y la anterior la palabra incertidumbre en mi cabeza, pero era solo un tema que estaba entre una lista de unos cuantos. Y sorpresivamente el Señor me trajo una historia, porque yo dije, bueno, bien, pero ¿cómo la desarrollamos? Y el Señor me sorprendió cuando me compartieron una historia que yo realmente no conocía, por la cual me tuve que poner manos a la obra de trabajarla y de informarme de una manera más profunda.
Y hoy el mensaje se titula Aviso importante. También podría haberse llamado intimación. ¿Vieron cuando le llegan esas cartas que dice aviso importante? Es siempre un correo certificado, es algo que hay que atender. No es solamente un correo que llega, no es solamente un impuesto más, sino que es algo importante. Muchas veces no son buenas noticias, otras sí. Pero me gustó el nombre ese porque hace mucha referencia a lo que vamos a leer ahora. Vamos a entrar en la palabra sin perder más tiempo porque es un pasaje que vamos a tener que analizarlo detenidamente. Se encuentra en Isaías 8. Yo leí varias versiones, pero me quedé con la versión para compartirles hoy de Dios habla hoy, que dice así: El Señor me dijo, toma una tabla grande y escribe en ella, con letras comunes y corrientes, Maher Salal Asbaz. Comunes y corrientes, dijo. En esa época era común y corriente. Más tarde me uní a la profetisa, mi esposa, dice Isaías, y ella quedó encinta y tuvo un niño. Entonces el Señor me dijo, ponle por nombre Maher Salal Asbaz, porque antes de que el niño sepa decir papá y mamá, Damasco y Samaria serán saqueadas, y sus riquezas serán llevadas al rey de Asiria. Y de nuevo me dijo el Señor, ya que por medio de Resín y al hijo de Remalía, desprecia a esta gente el agua de Siloé, que corre mansamente, el Señor los va a inundar con la violenta corriente del río Éufrates, es decir, el rey de Asiria con todo su poder. Se desbordará por todos sus canales, se saldrá por todas las orillas, pasará hasta Judá y la cubrirá. La inundará, le llegará hasta el cuello, dice. Ya vamos a continuar con la lectura, pero antes quiero empezar a desglosar estos versículos. Primeramente, este nombre tan complejo, este cartel, que luego fue el nombre de uno de los hijos de Isaías, para que esa profecía sea continuamente vista, no solamente en el cartel este que decía que tenía que estar en un lugar en que todos lo comprendan, en un lenguaje que todos comprendan, en una imprenta, o sea, en un tipo de tipografía de letra que todos comprendan. ¿Y qué significaba? Significaba que se ha apresurado el saqueo. Otro significado es apresurados a tomar el despojo. Llevándolo al versículo, dice que Damasco y Samaria serán saqueados. Y lo pone en un cartel grande avisándole, a través de Isaías, a la ciudad de Jerusalén. Más precisamente al rey que gobernaba en ese entonces, que era Acaz, un descendiente del rey David. Solamente para orientarnos en tiempo y espacio, les voy a pasar a comentar cómo venía la cosa. La cosa venía así. Damasco, que era la capital de Siria, y también Samaria, que era la capital de Israel. Recordemos que en este entonces nos ubicamos cuando se había dividido Israel en dos, la parte de las ciudades del norte y la ciudad del sur, que era Judá. Estas dos ciudades por su cuenta habían intentado invadir. Había una guerra civil entre el medio del pueblo de Dios por invadir Judá. Y como no pudieron hacerlo, que eso lo dice en el capítulo 7, lo venía contando antes del relato, estos dos reinos lo que hacen es unirse. ¿Sí? Estos dos reinos se unen. Y entonces lo que esta profecía empieza a transmitir, que pronto va a cumplirse Isaías, está hablando de que el Señor los va a cubrir, de que el Señor los va a cuidar. De hecho, ellos ni sabían que iban a ser atacados. Pero está hablando de que el Señor va a usar al ejército de Asiria, un ejército aún mayor todavía, para destruir a sus enemigos. Por eso es que avisa que serán saqueados y sus riquezas llevadas al rey de Asiria. Pero cuando continúa el relato, que esto fue lo que me sorprendió, porque hasta acá era todo bueno, nos están por atacar, nuestros enemigos se han unido para atacarnos, sin embargo Dios nos está avisando que nos va a proteger usando a un ejército también enemigo, aún mayor todavía, porque era un imperio mucho mayor a Siria, al cual todos le temían, lógicamente, por tratarse de la cantidad de guerreros con las que contaban, ¿verdad? Pero en el verso 6 dice,
ya que por medio de Resín y del hijo de Ramaríes, que eran los reyes de estas ciudades, de Samaria y Damasco, desprecia esta gente, refiriéndose a Jerusalén, que en Jerusalén había gente que estaba despreciando las aguas del Siloé. Y cuando dice esta expresión a lo que se refiere es que estaban despreciando la protección, la paz, porque dice las aguas del Siloé eran aguas calmas. Estaba despreciando el cuidado del Señor, la paz que el Señor trae, por preocuparse, por ocuparse y por también, inclusive lo menciona como queriendo hacer alianzas con el enemigo para no ser atacados. Entonces como que ellos están teniendo más temor al enemigo que al propio Dios, que siempre los defendió. Convengamos que en esta época estaban con un rey que no era David, era un rey que también estaba haciendo lo malo delante de Dios. Habían traído a Judá dioses paganos, tenían sacrificios para esos dioses también. Y Dios entonces promete que va a traer destrucción, primeramente para el enemigo, que iban a ser saqueados directamente. Pero luego dice que también en Judá iban a sufrir. Dice que las aguas de este río que iba a traer, que era Siria, los inundará y el agua les llegará hasta el cuello. Yo cuando leí esto no entendía muy bien a qué se refería, hasta que entendí que, claro, Judá fue sitiado, no fue saqueado, fue sitiado, pero el enemigo, Asiria, no lo destruyó. Solamente fue sitiado y rodeada la ciudad de Jerusalén, o sea, la ciudad cabecera se puede decir, o sea que hasta el cuello literalmente solamente Judá quedó exento de estos ataques. Fue una profecía que se cumplió, por supuesto, pero que era una profecía de esperanza, de protección, pero al mismo tiempo también de juicio. Porque esta profecía es vista como un fuego purificador. Fíjense que el castigo no cae solamente sobre el enemigo, sino también sobre los propios, que estaban añorando hacer alianzas con el enemigo, que estaban preocupados por el enemigo, más que por lo que Dios puede hacer por ellos. El verso 9 continúa, porque Dios, a través de esto, también da una lección hacia afuera, hacia las otras naciones. Dice, reúnanse naciones, llénense de espanto. Escuchen esto. Todos los países lejanos, por más que tomen las armas, quedarán espantados. Sí, por más que tomen las armas, quedarán espantados. Hagan planes que serán desbaratados. Propongan lo que quieran, que no se realizará, porque Dios está con nosotros, dice Isaías. Ese es el mensaje que él llevaba al pueblo de Jerusalén. Un mensaje de alerta, un mensaje de juicio, un mensaje de volverse a Dios por sobre todas las cosas, aún por sobre los ataques de cualquier posible enemigo, porque ellos estaban preocupados por un enemigo que era ínfimo al lado de lo que era Siria. Y Dios le estaba demostrando a través de su poder que inclusive Asiria iba a ser parte de su plan. Ahora, pensaba también cómo fue que llegamos a esto, ¿no? Y por qué Dios no destruyó también Jerusalén. Y es porque Él, además de su protección, tampoco olvidaba su promesa. Él tenía una promesa sobre la vida de David. Le había dicho que su descendiente, que iba a ser de Jerusalén, iba a tener una nueva Jerusalén, iba a restaurar una ciudad que se encontraba perdida, e iba a traer el verdadero conocimiento de la ley, de cómo vivirla, y que esta nueva Jerusalén iba a ser un gobierno sin fin. El Señor se estaba refiriendo, por supuesto, al reino de los cielos, se estaba refiriendo a la vida de Jesús, y de ahí tenía que salir su descendiente, entonces Él no iba a ir contra eso. También estamos viendo que a pesar de su ira era un Dios fiel para con su pueblo, y para con su siervo, y para con las promesas que hizo. Claro que cuando Jesús llegó, Jerusalén esperaba un nuevo rey, que Jesús sea el rey, que sea el líder, que sea quien los liberte de los romanos. Pero no, lo que se estaba refiriendo de este reino celestial es que también la batalla iba a ser celestial y que la libertad que Él iba a traer no iba a ser de la cautividad de cualquier ejército, sino de los ejércitos del enemigo, de los ejércitos del diablo, de este mundo espiritual que se mueve hoy y que trae cautivas tantas almas que nosotros tenemos que ayudar a luchar para que sean del reino de Dios, pero que hoy están siendo sometidas. Por eso cuando hace un par de domingos atrás Yamile predicaba acerca de, esto me hizo acordar, esta parte
del mensaje para que la vean, porque dice que cuando creamos en Él, seremos verdaderamente libres. Cuando nos volvamos a Él, seremos verdaderamente libres. Y no está hablando de una libertad que era temporaria, ni que es ahora, ni que es ayer, sino eterna. Así que se las recomiendo. Continuando con el relato, vemos que el pueblo se había apartado. Se había apartado de Dios, entonces había empezado a ver lo que el mundo tenía, lo que el mundo hacía, lo que el mundo quería. Ellos habían tenido un llamado que era todo lo contrario. Era ellos recibir de Dios y transmitir al mundo y bendecir a las naciones a través de ellos. Pero en lugar de esto, se estaban ocupando de contaminarse de dioses ajenos, dice que se habían corrompido. O sea, estaban haciendo todo lo malo delante de Dios. ¿Qué era lo malo? Era no cumplir con la ley, sino hacer todo lo contrario. Ya Dios no sabía cómo hacer. Entonces empezó a mandar a los profetas con mensajes, empezó a mandar con profecías. ¿Que para qué eran? Les anticipaba lo que iba a suceder, para que crean, para que cuando suceda crean, porque este fue el primer aviso, y esto fue antes, porque después vino el segundo aviso que fue el final, que fue la cautividad con Babilonia. Primero vino Asiria, y aún así ellos no creyeron. Habían perdido toda relación con el Señor, porque, bueno, como dije antes, estaban en contra de la ley, estaban haciendo todo lo que a Dios no le agradaba exactamente. Y trayéndolo a la actualidad de hoy, yo dije, Señor, ¿qué me estás diciendo con esto? ¿Qué está pasando? Lo que puede estar pasando y que está pasando, de hecho, que hasta a mí me ha pasado en cierto momento, me he sentido muy perturbado y muy confundido con esta situación, de esta incertidumbre que se está viviendo en este país, como en el mundo, pero particularmente en este país, porque es lo que día a día vemos de nuestros informantes, de nuestras noticias. Estamos viendo muertos, infectados, empresas que cierran. Realmente todas esas cosas nos aturden. Todas esas cosas a veces, si le damos más importancia de la que debemos, nos llenan de temor. Y creo que el mensaje también de esta profecía es ese, de temer primeramente a Dios y solamente a Dios. Porque si lo conocemos y le tememos solamente a Él, Él se va a ocupar del resto. Él dice que Él pelea por nosotros. Y también conocemos la frase que dice, si Él pelea por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y acá también lo está demostrando el Señor. Eso fue parte también de lo que Él quería enseñarle al pueblo. Pero nosotros a veces estamos ocupados, estamos en nuestros quehaceres, estamos con nuestras preocupaciones, a veces que si podemos, que si no podemos. Y terminamos como hacía Israel en aquel tiempo, como hacía Judá en aquel tiempo inclusive, de consultar con el mundo y no consultar con Dios, de ver cómo se mueve el mundo y no ver cómo se mueve Dios. A veces estamos con tan poco tiempo que no nos hacemos ese momento apartado para ir al monte, para subir a la montaña, como hacía nuestro Señor Jesús cuando estaba en nuestra tierra, como hizo Moisés cuando estuvo en nuestra tierra. ¿Qué hizo Moisés? Tuvo un encuentro en el monte. Él subió al monte y recibió las instrucciones, pero no se quedó a vivir en el monte. Nosotros estamos viviendo en esta tierra y tenemos esta doble misión de recibir desde arriba y transmitir abajo en la superficie. A veces subir al monte cuesta, a veces cuando menos vamos y volvemos es como un ejercicio. No estamos preparados, nos sentimos más cansados, sentimos que llegamos a mitad de camino, nos cuesta mucho y llegamos hasta ahí nomás y no entramos a la presencia profunda con el Señor, a pasar un tiempo. A veces eso es lo que más extraño de la iglesia, el momento de la administración, porque cuesta hacerlo solo en su casa, cuesta. Pero cuanto menos lo hacemos, más nos cuesta. Entonces esto es lo que posiblemente pasaba con el pueblo y lo que puede estar pasando ahora en esta realidad que estamos viviendo. Mucha gente que escucha más lo que pasa en el mundo que lo que Dios quiere decirle, que lo que Dios le prometió que va a cumplir. Cuando subimos al monte, inevitablemente, piensen, estamos subiendo, nos estamos alejando de la superficie. Cuando subimos al monte escuchamos más fuerte la voz de Dios y más despacio la voz del mundo, la voz de la superficie, la voz de los que están abajo. Pero cuando llegamos a la cima, nos podemos dar cuenta que tenemos también desde allí una visión diferente. Y también sabemos que quien está allí arriba está más alto que nosotros, está teniendo una perspectiva diferente de todo. Él no ve como nosotros vemos. Y estando abajo, vemos lo que el enemigo quiere, no vemos lo que Dios ve, lo que Dios prometió, lo que Dios tiene para darnos. No podemos ir a recibir esa enseñanza. Tenemos que bajar de allá arriba
y volver a caminar entre medio, siendo luz, como fue Moisés cuando volvió con ese rostro iluminado, reflejando la gloria de Dios. Eso es lo que quiere el Señor en este tiempo de nosotros. También es parte de lo que compartió el pastor Esteban semana atrás. Quiero que me acompañen al pasaje de Lucas 22, 39-40. Dice: Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los Olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Este es un ejemplo que quise poner también de cómo Jesús se manejaba, de cómo Jesús se movía cuando estaba en esta tierra, porque Él es nuestro ejemplo. Él es quien había prometido a David, el Señor, que nos iba a enseñar a cumplir la ley de una manera diferente. Continuando con el relato en Isaías 8, ahora quiero que me acompañen al versículo 13 hasta el 15. Dice así: Al Señor Todopoderoso es a quien hay que tener por santo. A Él es a quien hay que temer y hay que tener miedo en su presencia. Él será para ustedes como una trampa, será la piedra con la que tropezarán, la cual hará caer a los dos reinos de Israel, los que mencionamos antes, los enemigos de Judá. Será como una trampa en la que caerán los habitantes de Jerusalén, también los propios. Muchos tropezarán, caerán y morirán. Muchos caerán en la trampa y quedarán atrapados, dice la palabra. Acá el Señor nos está enseñando a temer exclusivamente a Él. Tenemos que, más o menos lo venía relatando también la primera parte del pasaje, ¿no es cierto? Pero acá lo dice exclusivamente. La palabra dice tener miedo en su presencia. Cuando yo leía esto decía, vamos a tener que hacer un parate acá y destacar que es el temor a Dios, porque no es el temor tal cual quizás lo estás pensando. Quizás conocer la definición, pero bien vale repasar. Porque dice tener miedo en su presencia no quiere decir tenerle miedo a Él, porque es malo. Sino, si pueden leer un poco antes en Isaías, cuando Él es llamado, dicen que Él vio al Señor, el reflejo de su gloria, ni siquiera al Señor. Y Él temió en su presencia, tembló en su presencia. Él, al verlo Él en todo su esplendor, se dio cuenta de que Él no era digno de estar siquiera delante. Ese es el temor a Dios, el temor reverencial, el temor de conocer y saber quién es, que es el Creador, y qué somos nosotros al lado de Él. Primeramente eso. Este temor al poder y la santidad del Señor nos lleva a la obediencia y al amor, porque una vez que comenzamos a conocerlo nos damos cuenta del amor que tuvo para con nosotros. Después está la segunda parte, que sí es el temor tal como lo conocemos, pero que respecto a Dios es el temor a ser apartados de Él, el temor a estar fuera de su presencia, el temor a estar fuera de sus planes, el temor a ser rechazados, cosa que sucede solamente si nos dedicamos arduamente a ofenderlo, porque el Señor está dispuesto a recibirnos una y otra vez. Pero hay gente que no tiene temor de Dios, hay gente que directamente desprecia su llamado. Y esa es la gente que va a recibir el castigo. Porque hay un castigo. Hoy nosotros conocemos que existe el infierno, existe la separación de Dios, es estar apartado de su presencia, pero no una o dos veces, una semana, el año que viene vuelvo, estar dando una eternidad. Cuando llegué a esta parte me vino a mi cabeza un ejemplo que quería hacer gráfico, lo que es el temor a Dios. Y yo me imagínense que un rey va caminando por un campo y se encuentra con alguien pobre que le pide simplemente algo que pueda darle para ayudarlo, para pasar su mal momento. Imagínense que este rey, el Señor, lo invita a pasar a su castillo, a su reino, y le dice que lo va a cuidar, le brinda su protección, su sustento, le comparte de sus bienes, le comparte de todo lo que tiene, de sus posesiones, pero solamente le pide algo, le pide unos requisitos para poder estar en ese reino. Le pide obediencia,
y te pide que seas parte de su trabajo, en nuestro caso, de llevar la palabra del Señor. Ahora imagínense cómo se sentiría esa persona pobre que somos nosotros, que somos insignificantes delante de su presencia, así como lo está representando también en la visión que tiene capítulos atrás Isaías. Ese es el temor a Dios, el temor a ofender a alguien que hizo tanto por nosotros, el temor a ofender a alguien que nada podemos darle, que nada necesita en realidad de nosotros, solamente nos da un lugar por amor. Ese es el temor santo, el temor a ofender a aquel que nos está haciendo. Imagínense que nosotros como terribles sinvergüenzas encima, porque esa es la actitud que tenía Israel por aquel tiempo, llevaba a dioses al templo. Seguía a otros dioses, ofrecía sacrificio a otros dioses. Imagínense que nosotros estamos en la casa de este rey, este pobre está en la casa de este rey y se abusa, invita a sus amigos y se hace una fiesta y no le importa, no limpia, no acomoda, regala sus posesiones o le roba. Esa es la actitud que estaba teniendo en este momento Israel para con Dios. Por eso es que Dios desata su ira, que no fue tampoco de la noche a la mañana y como vemos fue con previo aviso. Por eso aviso importante es el título de la prédica. Por último, un ejemplo más para entender esto de que el temor de Dios incluye el amor, porque así es la relación que tenemos con el Señor. Había leído un ejemplo de que la relación con Dios es como un auto que necesita un acelerador y un freno. El acelerador es el amor y el freno es el temor, porque también tenemos temor a su disciplina. Imagínense que nosotros en el auto necesitamos avanzar. Tomamos una ruta, aceleramos. Pero cuando viene una curva necesitamos el temor para mantenernos dentro de la curva, para mantenernos dentro de la ruta, para no desbarrancar, para no irnos al pasto, como se dice, para no perdernos del camino. ¿Se entiende? Ese temor es un temor que también nos disciplina. Es como el pastor que tiene su vara para defender a sus ovejas, pero también con esa misma vara la disciplina, para que no se aparte, la disciplina para corregir su camino. Por eso es que nosotros, teniendo a este Dios de nuestro lado, teniendo temor de Dios, no tenemos que tener temor a nada más. Es lo que el mensaje viene a enseñarte en esta hora. Es lo que el mensaje te está diciendo. No tenés que tener... Yo voy a poner solamente 3 ejemplos grandes que vemos en este relato. Un temor, por ejemplo, es temor a no ser aceptados, que le pasaba a Israel. Tenían temor de ser atacados en realidad. Pero yo, para traerlo a nuestra realidad, a nuestro ahora, un ejemplo es cuando tenemos temor a no ser aceptados quizás por un grupo social, quizás no vos, porque ya pasaste la etapa, quizás tu hijo, quizás o vos en el trabajo, pero pónganse en la cabeza de un adolescente en la escuela. A veces por temor a no ser aceptados socialmente, hacemos cosas que van en contra de Dios. Entonces, esa es otra forma de temor. Tememos más al rechazo del hombre que al rechazo de Dios. Y de esa forma también podemos ofender. Sin ir más lejos, este fin de semana fue Halloween, esa fiesta que sabemos que es pagana, que sabemos que al Señor no le agrada, pero que quizás el grupo de trabajo se juntaba a celebrar. Este año no sé, pero bueno, supongamos en situación normal. Se juntaban a celebrar ese día y vos decís, bueno, ¿qué hago? ¿Voy, no voy? Si no voy, soy el cristiano malo que no lo dejan hacer nada, pero si voy, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me puede pasar? Y nos juntamos a celebrar sin consultarle a Dios, porque ese es el problema. Si nosotros consultamos la palabra, enseguida vamos a entender que no tenemos que ser nosotros quienes seamos influenciados por ellos, sino nosotros influenciarlos a ellos. Lo que debemos hacer correctamente es decir, no participo por tal cosa y ahí predicar. No de decir, sí, participo, entonces me meto entre medio de los lobos para pasarla como una oveja macanuda que enseña un cristianismo un poco más abierto. ¿Por qué no? Lo que estamos haciendo ahí es simplemente y llanamente ofender al Señor. Él nos aceptó, somos aceptos por Él. La palabra dice que Él tiene contados hasta el último de nuestros cabellos, o sea, de esa forma nos quiere, nos cuida y le importamos a Él. No necesitamos importarle más al mundo que a Dios. Otro ejemplo de temor por estos días corre, es el temor a la enfermedad. Yo no sé si corre tanto en realidad. Pero bueno, que hubo. Y también hay gente que quizás por otros motivos, quizás porque son factor de riesgo, de tener temor a contagiarse. No está mal el miedo cuando es preventivo, cuando es una cuestión de prudencia.
La Biblia habla mucho de la prudencia, que es necesaria. Tampoco es que ahora salgan de acá y digan, bueno, me voy a predicarle a todos los que dieron COVID positivo. No, no es esa la idea. Pero la idea tampoco es vivir con temor, no es vivir atemorizado, no es vivir diciendo, uy, si me enfermo, ¿qué me pasa? El Señor está también por sobre esa enfermedad. Recuerden cuando estuvo Jesús en esta tierra, ¿qué hacía? Sanaba leprosos, que esa enfermedad te puedo asegurar que era bastante peor que el COVID. Sanaba la lepra, inclusive sus discípulos también lo hacían, nos tocaban con las manos, los bendecían y sanaban. Entonces, ¿por qué temer a la enfermedad? Y por último, el último ejemplo que me parece siempre el más claro, es que ya no tenemos que temerle ni siquiera a la muerte, porque la muerte también fue vencida por el Señor en la cruz. La muerte, tal como la conocemos en lo natural, es que este cuerpo deje de respirar. Pero sabemos que ahí no termina la cosa. Sabemos que hay una eternidad en la cual estamos destinados al infierno porque el pecado había contaminado nuestros cuerpos hasta que hubo un sacrificio santo. Y la muerte fue vencida. ¿Qué es la muerte? No es solamente que el cuerpo se muera, es que el alma se vaya al infierno. Es la separación de Dios. Esa es la muerte. Pero a través de este sacrificio la muerte fue vencida. Entonces, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque sé a dónde voy. Como Jesús cuando estuvo en esta tierra no tuvo ninguna vergüenza en humillarse porque él sabía quién era y sabía de dónde iba. Así nosotros tenemos que ser también. Sabiendo que cuando toque morir, vamos a abrir una puerta y vamos a entrar al reino de este Rey bondadoso que nos ama tanto, al reino del Señor. Si tenemos esa convicción y estamos haciendo las cosas bien con el Señor, no tenemos por qué temer siquiera a la muerte. Ahora, a veces sí, podemos tener temporadas de miedo, la han tenido, inclusive hemos hablado hace poco a través de las prédicas de episodios en que, por ejemplo, Elías tuvo temor y se escondió en una cueva. Y quiero que me acompañen a la lectura ahora en Salmos 27, 1 y 3. Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Lo decía el rey David, que de guerra sabía bastante, aunque no había sido guerrero de toda la vida, él había sido pastor. Pero qué mejor ejemplo de no temer que él, ¿no? Y nos está enseñando que la forma de superar el temor es la confianza en Dios, la confianza en quien creemos, la confianza que profesamos. Pero pasa que a veces nos olvidamos, eso pasa como dije antes, cuando no subimos tanto al monte y estamos ahí en la superficie, recibiendo dardos del enemigo que una y otra vez nos está tirando al oído. Y cuando llegué a esta parte del mensaje, yo dije, bueno, acá es donde viene la conclusión. Pero el Señor me hizo abrir la Biblia una vez más y me mostró una profecía que no es para otro tiempo. Porque hay una profecía que todavía no se cumplió y esa es para nosotros. Hace menos de 2000 años el Señor se fue de esta tierra. Quiero que me acompañen en la lectura a Lucas 17, del 26 al 34. Dice así la palabra: Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco, llegó el diluvio y los destruyó a todos. Verso 28. El mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían, bebían, compraban, vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día la persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese a su casa. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot, quien miró hacia atrás. Dice, si se aferran a su vida, la perderán.
pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Esa noche, 2 personas estarán durmiendo en una misma cama. Una será llevada y la otra dejada. Fíjense esta profecía, que es la profecía de la venida del Señor, cómo contrasta, pero al mismo tiempo encaja, contrasta en tiempo solamente, porque es el mismo mensaje que dio Isaías en aquel entonces a Jerusalén. Es una advertencia para nosotros en este caso. La compara con los tiempos de Noé. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? Se había corrompido, la humanidad dice se había corrompido, entonces el Señor decidió destruir el mundo. Pero ¿qué pasa? Como pasó en Jerusalén, había justos, entonces no destruyó a todo, él vio a Noé y lo apartó. Luego toma el ejemplo de Lot, por la intercesión de Abraham. Cuando Lot salió, destruyó todo. Y ahora está hablando del arrebatamiento, cuando el Señor nos venga a buscar, al remanente que siempre hay. Cuando nos venga a buscar, dice que nos va a llevar y va a destruir todo, una vez más. Pero acá está haciendo una salvedad, y esto es todavía peor, porque está diciendo que va a ser como hizo en Jerusalén. Iba a haber juicio para los que debía haber juicio y salvación para los que iba a haber salvación. Porque está hablando de que 2 personas estarán durmiendo en una misma cama. Una será llevada y la otra será dejada. Nos está diciendo que la salvación es personal. Nos está diciendo que hay personas que, así como en los tiempos de Jerusalén, no hacían lo bueno delante de Dios, pero estaban siendo beneficiados de la bendición de Jerusalén. Como quizás hoy en una casa, esto es para que cada uno lo piense, puede haber 4 integrantes, quizás uno hace las cosas bien delante de Dios, quizás los otros solamente reciben el beneficio de la bendición que cae sobre la casa. Pero en este día esto se termina. En este día en que el Señor venga, esto se termina. Quizás es al revés, quizás son 3 y es uno el que no. Y es muy dura esta palabra. Nadie quiere que un familiar se quede. Pero no podemos toda la eternidad disfrutar a través de los sacrificios que no son propios. En este caso el Señor está hablando de que el día se acerca, de que el día está pronto, de que las señales están. Yo me acordaba cuando estaba preparando esta parte, una vez a mis 13 años, me preguntaron, el día que te mueras, era una campaña evangelística, ¿te vas a ir al cielo o te vas a ir al infierno? Mi respuesta inocente de mis 13 años fue, no sé. ¿Para qué dije no sé? Se me vieron como moscas. ¿Cómo que no sabes? ¿Por qué no? Porque todos me querían, claro, sabemos al incircunciso. No, mi respuesta había sido mal interpretada. Porque ellos me preguntaron, con mi cabeza de 13 años, cuando yo me muera. Mi cabeza de 13 años pensaba que yo me iba a morir a los 84, 85, quizá 90, si Dios me acompañaba, si mi salud me acompañaba. Pero también, sinceramente, de corazón decía, yo no sé lo que pueda llegar a suceder de mi vida de acá hasta ese tiempo. Yo no pensaba morirme antes que esa edad. Ahí estuvo el error de esta gente cuando preguntó. Cuando aclaré, no, reformularon la pregunta y me dijeron, no, bueno, está bien, tenés razón. Sí, claro, nadie sabe lo que va a ser de nuestra vida de acá a 10 años. Pero imagínate que ahora vos te vas por la escuela, que vos ahora te vas de la escuela, cristiana evangélica, que vos ahora te vas de la escuela, vas a tomar el colectivo y te choca un auto, típico ejemplo, siempre tiene que ser un auto de alguno que me lleve mirando para cualquier lado, te chocó, chao. ¿Qué va a pasar con vos? ¿Te vas al cielo o te vas al infierno? Y ahí sí, bueno, claro, yo ni siquiera tenía en cuenta que me podía morir ese día. Era diferente el razonamiento mío, entonces dije, no creo estar tan mal con Dios como para irme al infierno, no, si me voy al cielo. Aparte, para que se alejen un poco, me estaban asfixiando. Así que, esa fue mi respuesta. Y cuando estaba haciendo esto, pensé también en mucha gente que dice, sí, bueno, pero la venida del Señor, que ahora no venga porque estoy preocupado, porque estoy con mis cosas, porque ya voy a tener tiempo para el Señor. Y no sabemos cuánto tiempo tenemos, porque el contrato de este pacto se vence en 2 vencimientos, cuando el Señor venga o cuando nosotros nos vayamos a verlo a Él. Quizás nos vamos a ver antes de que Él venga, quizás no lo vemos venir, pero en algún tiempo vamos a tener que rendir cuentas con Él.
Y el tiempo que tenemos para acomodar nuestros papeles, por así decirlo, es ahora, mientras respiramos. Por eso esto es una palabra también exhortativa, de juicio, pero de advertencia, aviso importante. Nuestro temor tiene que estar con el Señor y con no ofender al Señor. Él está por sobre todas las situaciones. Quizás vos decís, bueno, sí, pero yo estoy desempleado. Me echaron hace una semana. Tengo razones para tener temor. Claro que sí. Y vamos a estar hablando por vos también. Pero, ¿qué sabés si el Señor no está detrás de esa situación también? Ese enemigo que para vos es el desempleo, quizás el Señor dice, si yo no te hubiera sacado, no te hubiera sido nunca y tengo algo mejor para vos. Yo quiero que cada hijo de Dios tiene que pensar así. Que detrás de cada prueba siempre hay una bendición para los hijos de Dios. Ahora si te apartás, no la vas a recibir. Ahora si temes más a eso y te desesperás en la desesperación, podemos hacer alianzas con el enemigo. Podemos ofender a Dios y entonces la bendición no va a llegar. Por último, ahora sí, para ir terminando, quiero que me acompañen a esta lectura de este buen hombre que fue el rey David, este hombre que tanto admiro. En el Salmo 56, 10 al 13, dice así: confío en Dios y alabo su palabra. Confío en el Señor y alabo sus promesas, decía en otra versión, que me gustó también. Confío en Dios y no tengo miedo. Por eso elegí esta versión. Las promesas que te hice, oh Dios, te las cumpliré con alabanzas, con gozo, con júbilo, decía en otra versión. Porque me has salvado de la muerte. Es lo que decíamos antes, ni a la muerte tenemos que temer, ni a la eternidad tenemos que temer si estamos a cuentas con Dios. Y esa confianza en Él es la que nos va a hacer que no tengamos temor por nada. Porque el temor nos va a llevar a la perdición. Ahora noten que David no escribió esto solamente porque estaba inspirado, estaba bajo de un árbol en su reinado con su trajecito de seda. No, esto fue, por acá lo tengo el dato, cuando lo capturaron en Gat. ¿Y saben quién lo capturó? Lo capturaron los filisteos. ¿Y saben qué estaba haciendo David? Se estaba escapando. ¿Y saben de quién se estaba escapando David? Se estaba escapando de Saúl, su propio rey. Escapándose de su rey porque había pedido su cabeza, quería matar a David para que no herede el trono. Por eso David dice, confío en el Señor y confío en sus promesas. Él había prometido que iba a ser el rey de Israel. Y en ese momento miren cómo estaba David. Estaba siendo perseguido como el peor ladrón enemigo del reino. Y no solamente eso, sino que en la escapada fue capturado por los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Cuando comenzó la historia de David, los filisteos estaban acechando a Israel a través de un gigante llamado Goliat. ¿Y qué hizo David? Apenas lo vio, lo habrá mirado para arriba, calculo. Se sintió ofendido porque había ofendido al Dios de él. No temió del gigante. ¿Qué ejemplo de no tener temor más que a Dios tenemos en David? Él había sido ungido, pero no era nada todavía dentro del reino. Él tenía una promesa solamente, y con esa promesa le bastó. Que esta promesa de que el Señor nos salvó de la muerte te baste para confiar en Él, porque la confianza es la que vence al temor. Que podamos esta semana estar meditando también acá, en esta palabra, en esta última conclusión, se podría decir, del mensaje. Porque el Señor nos prometió un reino y nos lo va a dar como se lo dio después a David, aunque él se encontraba en un pozo, se encontraba capturado por su peor enemigo y escapando de su propia corona. Sin embargo, el Señor es fiel. Cuando vos crees, cuando vos lo alabás a pesar de la situación, Él te va a salvar aún de la muerte. Que el Señor los bendiga.